Nosotros hicimos un sondeo y elaboramos dos preguntas escogidas. A partir de estas preguntas van a comenzar a darse respuestas y ya las inquietudes que van surgiendo en ustedes vamos a tenerlas en cuenta para traerlas aquí a la mesa. Una hermana pregunta, entonces una pregunta, dice la hermana: escuché a alguien decir, es uno de esos temas álgidos, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Me gustaría claridad sobre el tema. Yo escojo. No, pues comencemos con el súper. Hay que inaugurarlo, ¿no? Pero es así a las malas, sí. Bueno, diga gloria a Dios. Bueno, para todos, mi saludo en el nombre del Señor Jesús. Es una alegría poder participar de este conversatorio, si así lo podemos llamar, escatológico. Hay muchas, pero muchas inquietudes con respecto a los temas escatológicos. Algunas muy bien fundamentadas y otras completamente salidas del contexto. Ok, mi saludo para el hermano Carlos, a quien aprecio, mi respeto, y para mis pastores, qué bueno tenerles aquí. Y bueno, en un conversatorio esto es como tan raro, pues con música carranguera es más raro, pero muy rico tenerlos aquí participando de esto. Bien, con respecto a la pregunta que se formula, hermano Bildad, a quien también entrego mi saludo respetuoso, que también hace rato compartimos amistad y ministerio también. La palabra del Señor es clara en un no rotundo. La iglesia no pasa por la gran tribulación. Permítame, le doy dos o tres razones. Gran tribulación no hay si la iglesia está presente. Carlitos leyó una porción ahorita en donde dice que el anticristo no se ha manifestado porque a la presente hay alguien que lo detiene, o sea que no lo deja manifestar. Anticristo y gran tribulación son dos agentes que van a actuar al mismo tiempo. Y Pablo dice: hasta que éste sea quitado, o sea, hasta que la iglesia sea quitada, entonces habrá anticristo y por ende habrá tribulación. La iglesia es levantada en el capítulo 4 de Apocalipsis. Escuche esto porque esto es fundamental en este pensamiento. La iglesia es levantada en el capítulo 4:1 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la voz que hablaba conmigo dijo: sube acá. Ese sube acá es la misma trompeta de Dios de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En el verso 2 del capítulo 4, Juan dice: y al instante yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Juan ahí hace el tipo de la iglesia, o sea que la iglesia es levantada en el capítulo 4 de Apocalipsis, y en todo el resto de Apocalipsis usted no vuelve a encontrar la iglesia sino hasta el capítulo 19, el verso 11, digo, la iglesia con los pies en la tierra. O sea, durante todo ese espacio la iglesia está en el cielo. Eso equivale desde Apocalipsis 4, Apocalipsis 19, 11, es exactamente un equivalente de tiempo de 7 años, repartido en 2 mitades,
a lo que nosotros le conocemos como la gran tribulación. La promesa de parte de Dios en Apocalipsis 3 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, se refiere a la gran tribulación, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, para darle también espacio a mis compañeros, mi posición bíblicamente es que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Creo que podemos pasar a otra pregunta, está claro. A menos que los pastores quieran decir algo. No es mucho lo que uno puede añadir, pero también hay unos antecedentes históricos. En el caso de Enoc, fue salvo antes del juicio, que es tipo de la iglesia, y Noé fue salvado en medio del juicio. Igual manera como Lot, el Señor lo salvó antes del juicio. El juicio no vino hasta que él no fuera puesto fuera de peligro. Primera Tesalonicenses 1:10 también nos dice que dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Entonces la iglesia tiene la promesa de que no pasará por la gran tribulación, además porque es parte del cuerpo de Cristo, y el Señor dice que vendrá y os tomará a mí mismo, dice Él. Entonces nadie va a arriesgar su cuerpo, ¿cierto?, para hacerle daño. Eso es lo que quería anexar. Muy bien, continuamos. Creo que ha sido muy clara la explicación. Hay otra pregunta que aparece aquí, un hermano de los que entrevistamos nos pregunta, nos dice que hay unos pasajes que él encuentra donde unos hablan del día de Jehová, entre ellos está Isaías 13:6, dice: aullad porque cercano está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. En Ezequiel 30:3 dice: porque cercano está el día, cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Pero también habla en el Nuevo Testamento del día de Jesucristo. Aparece en Filipenses 2:16, dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Primera de Corintios 1:7, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que hace el hermano es: ¿el día de Jehová y el día de Jesucristo son iguales? Bueno, yo creo que el texto que hermano Bildad acaba de leer ahí da la respuesta. El día de Jehová tiene que ver con lo que estábamos hablando ahorita, con la gran tribulación, que se cataloga como un día, ¿ya? Se describe como un día. La Biblia tiene para ese día un sinnúmero de nombres: día de tinieblas, día de nublado, día de algazara. Hay como unos 10 o 15 nombres con los cuales la gran tribulación se distingue o se conoce. Pero el día de Jesucristo, el texto que el hermano Bildad leyó y otros tantos, tiene que ver con el levantamiento de la iglesia, amén, con el levantamiento de la iglesia, donde, como decía también nuestro hermano ahorita aquí, él viene a recoger lo suyo, viene a llevar lo suyo, manifestar su amor por su iglesia, librándola del día del mal, librándola del día de la angustia, del día de la prueba, del día de la tribulación.
Si pudiéramos ir un poquito más allá, se le podría aplicar también a la segunda venida de Cristo, que tiene que ver con el Señor viniendo a establecer su reino. Es también el día de Cristo, viene a establecer su reino, y también se pudiera aplicar con respecto a la manifestación de los hijos de Dios, que todo eso tiene que ver con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, que obviamente tiene promesas de parte de Dios, y la iglesia, una vez sea llevada al cielo, y aún antes de ser llevada al cielo, la iglesia tiene un papel preponderante en lo que tiene que ver con la redención. La tierra gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, y los hijos de Dios se van a manifestar en la segunda venida de Cristo. La iglesia viene con Cristo para establecer el reino milenial. Ese también es aplicable, ese acto, ese evento, también al día de Cristo. Pero el día de Jehová es explícitamente el tiempo de la gran tribulación, el tiempo de angustia para Jacob, como también lo conocemos, el momento en que ya la iglesia no está en la tierra, y entonces se derraman los juicios sobre la tierra. Entiéndase que no son todos los 7 años de la gran tribulación, es realmente 1260 días que comienzan a partir de Apocalipsis capítulo 11, el versículo 1, hasta el capítulo 19, el verso 11, cuando el Señor viene por segunda vez y destruye a ese impío llamado anticristo, y entonces Él establece su reino. ¿Alguien desea añadir algo más de los? Está bien, ¿no? Está claro. Muy bien, gracias. Bueno, esto llegaron preguntas impresionantes aquí, así que vamos a lanzarlas. Esta es, ¿a quién le preguntamos? General, ¿no? El que quiera. Muy bien. En el cielo nos vamos a reconocer. Bueno, yo tengo un rotundo sí. A ver si rápidamente le cito las pruebas bíblicas que pudiera tener para ello. 1. Jesús resucitó. ¿Sí sabían que Jesús resucitó? Ok, Jesús resucitó. Y la mañana que Él resucita, Él va donde hay unos señores pescando. Estaba todavía muy oscuro porque según Juan 21, era bien de madrugada, y porque proféticamente tenía que ser así. Mejor dicho, tenía que ser antes de las 6 de la mañana, porque los días luz comienzan a las 6 de la mañana, y una fracción de día se cuenta por un día completo según la ley judía. Entonces Jesús tenía que resucitar antes de que comenzara el día para que la profecía de los 3 días se cumpliera. Jesús fue a donde estaba Pedro con sus compañeros pescando, pero ellos estaban bien al fondo, y Jesús desde aquí les gritaba: échela a la derecha. Pedro dijo: ¿y ese quién es? ¿Quién dice y qué es lo que dice? Su Biblia dice que los compañeros de Pedro descendieron de la barca y se vinieron hacia el personaje que les gritaba: échela a la derecha. Y cuando se estaban acercando a Jesús, lo reconocieron y le dijeron a Pedro: Pedro, es Jesús. Prueba número 1 que después de resucitados nos van a reconocer. Prueba número 2. Jesús está con
unos discípulos en lo que conocemos el monte de la transfiguración. Y de momento en ese acto aparecieron Moisés y Elías. Los dos habían vivido 1500, 2000 años antes de Pedro, de Jacobo y Juan. Pero una vez que ellos, ¡pum!, se ponen ahí, Pedro, sin tener WhatsApp, sin tener Face, sin tener Instagram, sin tener nada de eso, inmediatamente dice: Señor, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Quién, cuándo, dónde le dijeron a Pedro que esos dos eran Moisés y Elías? Los conoció inmediatamente. Prueba número 3. Los saduceos le preguntaron a Jesús, y esta hay que ponerle buena atención porque la respuesta de Jesús tiene la respuesta a la pregunta. Los saduceos le preguntan a Jesús con respecto al levirato. Y ellos le dicen: ve a Jesús, es que tenemos, según la ley de Moisés, que dice que si una persona, un hombre se casa con una mujer, se muere y no deja hijos en ella, el hermano que le sigue en edad tiene que casarse con ella y levantarle descendencia a su hermano. Jesús dijo: eso dice la ley. Jesús, es que tenemos un problema. Hubo una señora que se casó con un señor muchacho. Se murió y no dejó descendencia en ella. El hermano que le seguía se casó con ella, se murió y no dejó descendencia en ella. Y el hermano que le seguía se casó con ella, se murió y no dejó descendencia en ella. Hasta 7. ¿Aló? O sea, se casó con 7 hermanos y en ninguno tuvo descendencia. Pregunta, los saduceos preguntan: Señor, en el reino de los cielos, ¿de cuál de los 7 será esposa? Ojo a la pregunta y ojo a la respuesta, porque Jesús dice: bueno, lo que pasa es que ustedes ignoran un pedacito de las escrituras, porque en el cielo no se casan ni se dan en casamiento. O sea que no está reprochando la pregunta, está enseñando el pedacito que les hace falta. En el cielo ni se casan ni se dan en casamiento, sino que en el cielo somos como los ángeles de Dios. ¿Cómo son los ángeles de Dios? Que no hay ángeles y ángelas. O sea, los ángeles son asexuados, no tienen sexo. Entonces, si la señora podía escoger entre los 7 muchachos con quién se quedaba, era porque los iba a conocer. Y eso no lo reprochó Jesús. Lo que reprochó es que en el cielo no tenemos pasiones carnales ni físicas. Mejor dicho, si yo estoy en el cielo con mi esposa, yo sé que ella es mi esposa, pero no voy a estar diciéndole: negra, esta noche, porque no hay pasiones, pero yo sé que ellos son, yo voy a saber que él es Carlos, porque de lo contrario no tendría razón el cielo. El cielo es un lugar de gozo y celebración, y uno con quien celebra, con los suyos, con sus amigos y sus familiares. ¿Está conmigo? Y ojo a esta, porque esta es la tapa. Yo no encuentro un pasaje más claro donde Jesús explica el cielo y el infierno que lo que ustedes llaman una parábola, que no es una parábola, lo que habla Jesús en el Evangelio de Lucas de Lázaro y el rico. ¿Aló? De Lázaro y el rico. El rico murió y se fue al infierno, dice su Biblia. Y Lázaro murió y se fue al cielo, al seno de Abraham. Y estando el uno en el infierno y el otro en el cielo, la Biblia dice que el rico alzó sus ojos y vio a Lázaro. O sea que lo reconoció. Vio a Lázaro en el seno de Abraham y dijo: envía a Lázaro que moje, mándalo que moje la punta de su dedo en agua y venga y refresque aquí mi lengua.
La regla escatológica, ojo porque esto es bueno que lo sepamos, la regla escatológica y la regla teológica dicen lo mismo. Si yo te presento a ti dos pruebas bíblicas sobre lo que estamos hablando, usted decide si me cree o no. Usted dice, no, hermano, no me convence, no. Pero si yo te presento más de 3 pruebas, usted no tiene otra opción que creerme. Porque toda palabra conste entre 2 y 3 testigos. 2 es número de testimonio, yo decido si lo creo o no lo creo, pero 3 ya es testimonio completo y estaríamos obligados. Yo le presenté 4 pruebas y estos señores tienen más. Por aquí escribe Marisol, dice, pero se supone que seremos transformados, ya no seremos iguales. Además, si nos reconocemos, ¿no sería un dolor ver que muchas de las personas conocidas se quedaron, a menos que esa parte fuese borrada de nuestra mente? Okay. Hermana Marisol, yo dije, el cielo es un lugar de gozo y celebración. El infierno, por eso es infierno, porque el infierno es un lugar de tormento y recuerdo. Mire la gran diferencia que hay. Y ese es el miedo que muchos tienen. Dicen, no hermano, pero ¿qué tal yo en el cielo salvo y gozándome y me acuerdo que mi suegra no se salvó? No va, no va a pasar. Léase Apocalipsis capítulo 21 completo, pero específicamente donde dice, enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá llanto, y ya no habrá dolor, y ya no habrá esto, y ya no habrá esto, porque he aquí yo he hecho nuevas todas las cosas. Si al cielo vamos a ir a sufrir, pues entonces ¿a qué vamos? El cielo es la anulación completa de cualquier cosa que sea sufrimiento, dolor, angustia, muerte o enfermedad. Así que no tenga miedo. Y además de la transformación, esa transformación tendría que ahondarse un poquito, porque transformación implica es cambiar la naturaleza que hoy tenemos, pecaminosa, y poner una naturaleza nueva, la naturaleza del Cristo resucitado. Cuando nosotros resucitemos o seamos transformados, vamos a recibir el cuerpo del Cristo resucitado, que tiene una naturaleza de santidad, de incorrupción y eterna. ¿Vale? Mire que es muy importante lo que se habla. O sea que nos borran una parte del cassette y la otra no. Es la pregunta que lo que plantean acá. Quiero hacer un pequeño comentario con respecto a lo que estamos manejando acá. Es bueno que tengamos en cuenta que las apreciaciones que tenemos acá, desde el punto de vista conceptual y bíblico, puede ser discutido. Hay cosas que no admiten discusión, como es la doctrina. Entonces, vamos a establecer diferencias entre qué es la doctrina y qué son nuestros manejos conceptuales con respecto a estos eventos que el pastor nos está instruyendo, nos está orientando. Yo estoy muy interesado en prestar atención, porque yo pues todos los días estoy aprendiendo. Entonces, hago este comentario porque las personas que están, no sé acá en el recinto, pero las personas que están en las redes, sí pueden de pronto, como no tienen oportunidad de estar cerca aquí en fin, de pronto puede generárseles alguna inquietud relacionada a la eternidad, en fin. Yo quiero que comprendan que nosotros tenemos una estructura que es la doctrina. Y la doctrina no es la que se está discutiendo aquí. Se está discutiendo una materia que se llama escatología. ¿Vale? Y en ella hay diversidad de pensamientos que cuando uno mira cada postura, hombre,
encuentra como cierta afinidad, y no lo digo por lo que el pastor plantea aquí. Yo he leído y he oído y he visto de diferentes fuentes y son muy interesantes todas. Ojalá que usted tenga en cuenta lo que estamos escuchando, porque el objeto de esta reunión es crecer, es conocer más, es ir un poquito más allá de lo que de pronto nos han transmitido, y por eso es muy importante este evento. Entonces, a las personas que están a la distancia, pues que no se les genere inquietud con respecto a lo que es la doctrina, porque simple y llanamente la doctrina no tiene discusión, simplemente es. Cualquier otro manejo relacionado a interpretación, a puntos de vista, los podemos discutir. En la Biblia hay temas que son conceptuales y temas que son doctrinales. Los conceptuales los vemos inclusive desde Pablo, pero también los doctrinales. Y cuando él entra al campo de la doctrina dice, no se admite ningún comentario ni discusión diferente a este, porque como ya está dicho, la doctrina es inamovible. Sigamos. Yo quisiera, no sé si puedo dar una Sí, opinión como moderador. sí. Con respecto a este tema, yo tengo un pensamiento. Que Escuche lo que él está diciendo. un pensamiento, así como Yo Cristo, tengo un pensamiento. así como Cristo en los días de su carne, que fueron acá 33 años, Pablo dice, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Así como Él está cumpliendo o cumple 4 funciones como hijo, Salvador, mediador, va a ser rey, bueno, hablando de manera específica en el milenio, y juez. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, creo que 15, nos dice que luego el Hijo mismo se sujetará al Padre para que Él sea Dios en todos. Es decir, que pensaría yo que sí nos vamos a conocer, pero que va a ser de manera, va a haber algo como progresivo, digamos, que por causa del tribunal de Cristo nos vamos a conocer, porque ahí se van a distribuir galardones, ahí sí, nos conoceremos, pero cuando dice que el Hijo mismo se sujetará al Padre y después del juicio final ingresemos ya, podríamos decir, a la eternidad, ya, no sé, tengo esa impresión que como dijo el apóstol Juan, amados, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces me da a mí esa impresión, he pensado eso, que no sé, la persona que hizo que ya en la eternidad, cuando pase el milenio, pase el juicio final y que haya cielos nuevos y tierras nuevas, entramos en un momento donde, pues, yo siempre me he preguntado, ¿habrá almas? Es decir, ¿habrá, si una persona que muere 90 años en el Señor, va a resucitar de 90 años en el Señor? ¿Sí? O va una hermana que murió ya con sus canas, anciana, va a resucitar como una anciana o como una mujer, sabiendo que en el cielo pues seremos asexuados. O hay almas, simplemente almas, que no son almas ni de niños, ni almas de mujeres, ni almas de hombres como tal, ¿no? Entonces, pienso que es un tema difícil, pero que digamos, que yo pienso que dar así como el criterio Verdad, que pero es así. permítame el interpelo, porque note que yo estoy citando Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 es eternidad. No tuviera necesidad Dios de decirlo
si en la eternidad vamos a ser espíritus? A los espíritus no les duele nada. Estoy parado Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22, que es eternidad. Y en Apocalipsis 21 es que dice, enjugará Dios. ¿Ya? Entonces es importante ubicar ese punto en la eternidad. Porque si lo estuviéramos diciendo de Apocalipsis 21 para acá, sería otra cosa. Pero estamos de Apocalipsis 21 para allá. La vida terrenal termina en Apocalipsis 20. Verso 15, ahí se cierra todo. Pero en el Apocalipsis 21 ya estamos en la eternidad, habitantes eternos. A esos les dice el Señor, ustedes ya no les va a doler nada, a ustedes ya no les va a venir la muerte, ustedes ya no van a tener esto. Indica entonces que esa gente necesita tener un cuerpo. Yo siempre he dicho, vea, porque aquí hay otra cosa que se le agrega. A eso, si nos vamos a conocer, entonces la pregunta es, ¿uno se salva en cuerpo o en espíritu? La gran mayoría dice que en espíritu. La respuesta a eso es, si la salvación es en espíritu, ¿para qué el Señor me resucita? Si Él ya tiene el espíritu mío allá. Eclesiastés dice, el polvo vuelva a la tierra y el espíritu vuelva a Dios como era, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Sin embargo, el Señor vuelve y le da un cuerpo a ese espíritu. ¿Ya? A eso hay que ponerle cuidado. No olviden que el ser humano es un ser integral. El Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. La resurrección, de la cual habla el pastor, relacionado con el cuerpo, un cuerpo nuevo, porque no será un cuerpo de materia como este, será un cuerpo glorificado, acorde para vivir la eternidad con el que es eterno. Con eso, ¿qué quiero decir yo? Que después de la resurrección, los resucitados, que somos salvos, jamás volveremos a tener la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Como los condenados, jamás tendrán la posibilidad de reivindicarse a través de la resurrección. No olviden que con la muerte y la resurrección de Cristo se dan tres cosas que son muy importantes. La primera, los ángeles que guardaron su dignidad jamás serán tentados al mal. Los que no guardaron su dignidad jamás tendrán la posibilidad de regresar a su estado primero. Y a nosotros nos dio la oportunidad de la resurrección en el sentido de ser eternos para llegar a ser semejantes a Él y verle tal cual como Él es. O sea que la muerte y la resurrección de Cristo nos da la posibilidad de un cuerpo, pero no un cuerpo como este, que se enamora, que se cansa, que se enferma. No, es un cuerpo ¿qué? Glorificado. Es muy bueno que tengamos en cuenta eso. Hay una pregunta aquí. Hay hermanos que afirman que en los 7 años de tribulación también habrá salvación, no solamente para los judíos, sino también para nosotros. ¿Es verdadero o falso? El hermano Adán está que se habla. Yo tengo aquí unas respuestas bíblicas. Me encantan las respuestas bíblicas porque esas pues difícilmente nos dejan equivocar, ¿verdad? Si usted lee Apocalipsis capítulo 9, el versículo 20 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar.
Y vuelve y repite, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Luego el capítulo 16 del mismo libro de Apocalipsis, ustedes van a encontrar algo que es muy importante. Versículo 11, podemos leer inclusive el verso 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por los dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Eso como para que vamos teniendo en cuenta lo que el pastor Rodrigo decía al principio cuando estaba dando una explicación muy interesante sobre la iglesia pasará la gran tribulación. La respuesta fue no, y eso lo dice la Biblia, que a la iglesia no le corresponde la gran tribulación. Pero en el periodo de la gran tribulación, que son los últimos 3 años y medio, porque recuerde que la semana 70 se divide en 2 partes. Los primeros son una enorme campaña buscando la paz y consolidar la paz. A la mitad de la semana se rompe y entonces comienza ese periodo que llamamos gran tribulación, de la cual Jesús dijo, nunca ha habido una ni habrá otra después de esa. ¿Está claro? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que en ese periodo no habrá salvación para el mundo gentil. Dios se volverá a restaurar el tabernáculo caído de la casa de David. Los pasajes que acabamos de citar en Apocalipsis 9 y Apocalipsis 16 dicen claramente que los hombres no se arrepintieron. Y resulta que para ser salvos se requiere un genuino arrepentimiento, una genuina conversión. De ahí que yo difiera mucho de algunos que tienen un pensamiento relacionado a Apocalipsis 7:9, con relación a esa multitud que entre otras cosas aquí en las redes la están haciendo, pastor. La pregunta, si la iglesia no pasa la gran tribulación, entonces ¿quiénes son los que se salvan en la gran tribulación? ¿Ves? Entonces, algunos yo quiero plantear, porque cuando no existe un texto que diga no o sí, sin duda alguna es un manejo conceptual dado por la interpretación del estudiante o del intérprete y que va a estar basado dependiendo de la escuela de donde él venga. Porque hay escuela futurista, hay escuela preterista, hay escuela histórica, hay escuela alegórica, hay escuela dogmática. Y dependiendo de donde venga el estudiante o el creyente, así entiende y así predica y así cree. Entonces, cuando entramos a ese campo, tenemos que aprender a establecer las diferencias de lo que yo ya dije anteriormente. Nunca olviden que los conceptos se pueden discutir, las doctrinas no. Entonces, aquí, en el caso de los salvos en la gran tribulación, la Biblia es clara, no hay salvación para el mundo gentil. La salvación será exclusiva para el pueblo de Israel. Ojo, y no van a ser salvos por el hecho de que son israelitas. Van a ser salvos si creen a Jesús como su Salvador. Jesús ya se los había dicho. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Ustedes son de aquí, yo no soy de aquí. Y si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Nadie podrá ser salvo por apellidos, nadie podrá ser salvo por pertenecer a X, Y o Z. La gente se salva si cree en Jesús. Y los israelitas tendrán que creer en Jesucristo como su Salvador si quieren ser salvos. Bueno, Carlos, tengo un texto bíblico, segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, que nos dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira,
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Creo que ese texto nos da pie a decir que no habrá salvación en la gran tribulación. Yo no sé, hermano Vildad, si tenemos, porque es que me parece que este es un tema neurálgico y sumamente importante. Vea, hay una cosa que se llama el tiempo de los gentiles, que comienza el 607, 608 antes de Cristo y va hasta Apocalipsis 19 en la segunda venida de Cristo. A eso se le conoce como tiempo de los gentiles y significa los gentiles subyugando a Israel. Y eso ustedes lo saben y lo conocen. Pero hay otra cosa que se llama la plenitud de los gentiles, que comienza en Hechos capítulo 10 y termina el día que el Señor levante la iglesia. Ojo a eso. Porque ese tiempo llamado plenitud de los gentiles es el espacio del tiempo en el que los gentiles se pueden salvar. Pablo dice en el capítulo 11, versos 25 y 26 de Romanos: cuando la plenitud de los gentiles se cumpla, entonces me volveré a la casa de Israel y estableceré mi pacto con ellos, que es lo que el pastor Carlos también acabó de decir. En la gran tribulación sí van a haber salvos, pero no gentiles. Eso es lo primero. Lo segundo es que para que entendamos bien esto necesitamos hacer claridad en lo que es la resurrección. La Biblia habla de una resurrección de vida y habla de una resurrección de condenación. Algunos dicen primera resurrección y segunda resurrección. Eso no dice nada. Diga resurrección de vida porque así la llama la Biblia, y resurrección de condenación. La resurrección de vida tiene 3 etapas. Óigalo, 3 etapas. La primera ya se cumplió. Cristo, el primogénito de los muertos, las primicias. 2, los que son de Cristo en su venida, los muertos en Cristo resucitarán primero. Etapa número 3 se cumple hasta en la segunda venida de Cristo, y es la resurrección de todo el Israel que va a ser salvo. ¿Ya? Los que resuciten hasta ahí, resucitan para salvación. Si hay gentiles salvos en el curso de la gran tribulación, necesitaríamos una 4ª etapa de la resurrección de vida, y no la hay, porque la última etapa es para Israel, y después, 1000 años después, se da la resurrección de condenación, y por eso se llama de condenación. El que resucite ahí no resucita para salvarse, resucita para condenarse, para juicio. Y razón número 3, desde mi punto de vista, la gran tribulación es el juicio de la dispensación de la gracia. Así que si es el juicio, entonces no hay forma de que el gentil se salve. ¿Ok? Hacer un pequeño aporte a lo que el pastor dice. ¿Habrán salvos en la gran tribulación? Cuando hablamos del mundo gentil, no. Pero cuando hablamos de israelitas, sí. Pero cuando hablamos del mundo gentil, sí. Contradictorio, ¿no? A ver, vamos a ver si nos ubicamos. Resulta que viene el juicio de las naciones vivientes, y hay unos caballeros que están a la derecha y otros que están a la izquierda. Los de la derecha son las naciones que trataron bien al pueblo de Israel. La salvación que habrá para ellos en la gran tribulación es sobrevivir a la gran tribulación y tener la oportunidad de una ñapa que se llama el reino, sobre los cuales la iglesia gobernará. Pero cumplidos 1000 años, Apocalipsis 20 dice, Satanás será suelto y saldrá a engañar ¿a quién? ¿A cuáles? A esas naciones de la derecha, de los que trataron bien a Israel, que tuvieron el privilegio de vivir ese regalo por haberle dado de comer, por haber vestido, por haberle dado de beber, por haber albergado a algún israelita. A ellos es a quien Satanás va a engañar. La Biblia no dice que se van a salvar. Simplemente tienen la oportunidad
de sobrevivir a la gran tribulación y de disfrutar el reino. Pero al final, Satanás los engañará y organizará un ejército de todas esas naciones que aparecen en San Mateo 25, 31, que son puestos a la derecha. Dice, saldrá y los engañará y harán un gran ejército contra Dios, y entonces fuego descenderá del cielo y los consumirá, y ahí ya viene el juicio final. Muy bien, hay otra pregunta. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Está bueno? Bueno, aquí en las redes la gente está contenta. Qué bueno. Qué bueno estos espacios para aprender. Y bueno, están diciendo que esto es un programa de los directivos del Distrito 28. Pero esto es un programa de la iglesia en el Boyacá Real. Sí, que es muy importante. Ya sabe. Sí, claro. No. Y es que, pastor, tenemos la bendición de haber llegado a mucha gente a través de los medios que tenemos, y pues tenemos mucha gente conectada por las diferentes redes, y entonces, pues bueno, está el supervisor del distrito y tenemos aquí reporte de Barranquilla, de muchas partes de Colombia y del mundo que nos escriben. O sea que el supervisor parece que ya es el supervisor universal. No, pero valga la pena, Iglesia del Boyacá Real, invitarlos. Yo sé que ya lo están haciendo, pero invitarlos a aprovechar este ministerio que Dios les ha dado. A mí me fascina que tengamos un pastor de la naturaleza de Carlos, porque a Carlos le gusta lo que a gente de la edad de él, no le estoy diciendo viejo, desprecia. Y qué bueno que Boyacá Real tenga un ministerio como el de Carlos, y que desde el Boyacá Real podamos impregnar el mundo del verdadero evangelio. Y a la gente que está en la costa, yo acabo de tener el sábado pasado con Cartagena un congreso de 350 personas, virtual, también de escatología. A ellos allá les gusta bastante la escatología. Así que bueno, es una bendición. Creo que la pregunta está resuelta. Habrían muchas cosas más que decir, pero hermanos, mire, en esto sí, por favor, no se deje vender esa cucaracha del diablo. Porque hay hermanitos que dicen, si el Señor viene y yo me quedo, después que me peguen un tiro, yo voy para el salto del Tequendama y me tiro, y que me corten la cabeza y me salvo. Yo le diría que es mejor ahora que es el momento de salvación, porque no encuentro yo en esto, a eso sí que le he gastado yo tiempo tratando de a ver si hay manera de satisfacer a los que piensan así, y no he podido encontrar un solo texto bíblico que me abra la más mínima luz de posibilidad para que un gentil se salve en la gran tribulación, excepto el evento que Carlos menciona, que yo no me atrevo a llamarlo salvación, porque no es salvación, porque si fuera salvación no se condenarían, pero terminado el 20, verso 8, el diablo sale, los engaña y el Señor los destruye a todos, y el verso que sigue da comienzo al juicio final. Entonces es una manera de premiar a Dios, porque Dios es muy justo. Así que además de mostrar Dios su gloria y su verdad con este pueblo, porque por eso vendrán las naciones y dirán, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Mire, por aquí nos escriben de Panamá, nos escriben del Distrito 30, o sea que estamos llegando a mucha gente. Qué bueno. Otra pregunta tenemos por ahí. ¿Cómo no? Un saludo a todos los conectados. Bueno, Dios les bendiga. Quisiera saber sobre la salvación para los niños, pues en una clase del Instituto Bíblico Pentecostal escuché que en el regreso del Señor estos no serían salvos. Les voy a decir algo que genera controversia. No voy a dar conceptos, porque recuerde que eso hay dos corrientes conceptuales. Una, que todos los niños se salvan,
y otra que todos los niños no se salvan. Y ambas corrientes tienen de alguna manera cierto fundamento. Yo se los voy a plantear y ustedes lo analizarán. Comencemos por los que piensan que todos los niños son salvos. Venían y traían los niños al Señor y los discípulos lo impedían. Entonces Jesús dijo: dejad venir los niños a mí y no lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces dicen, Jesús dijo que los niños son salvos y parten de ahí. Esto es un concepto, ¿no? No es una doctrina, es un concepto. Tenga en cuenta que Jesús no dijo todos, sino de los que le presentaban, de los tales. La otra corriente es basada en preguntas. ¿Había niños cuando vino el juicio del diluvio? ¿Cuántos se salvaron por ser niños? ¿Había niños en Sodoma y Gomorra cuando vino el juicio? ¿Cuántos se salvaron? ¿Había niños en la muerte de los culpables según el libro de Ezequiel, capítulo 9? ¿Habían niños? ¿Cuántos se salvaron? Ahora les voy a plantear lo que yo pienso. Si Dios quiere salvar a todos los niños, gloria a Dios. Y si Él decidiera no hacerlo, gloria a Dios. Porque al final, Él es Dios. Aquí podemos discutir porque son manejos ¿qué? Conceptuales. No es una doctrina de la iglesia. Hasta el momento no la he visto como doctrina en la iglesia. Son conceptos. Entonces, de ahí para allá, usted pues mire a ver cómo se ubica en ese campo, porque mal haría yo con decir los niños que van a ser salvos son contados o todos los niños se van a salvar, porque la Biblia no lo dice. No sé qué dirá aquí mi supervisor. Bueno, yo siempre he dicho que cuando la Biblia calla, pues yo callo. Y la Biblia no tiene doctrina que nos diga que sí o que no. Pero a lo que Carlos dice sí es importante ponerle cuidado. Y yo aplico algo que sí creo. Cuando se trata de salvación, Dios tiene misericordia, no lástima. Ojo a eso. Digo, cuando se trata de salvación, Dios tiene misericordia, no lástima. ¿Por qué digo esto? ¿Trajeron la imaginación? ¿Sí la trajeron? La tienen ahí los que están en las redes. Mire, vayámonos al diluvio. Se vino el aguacero. El mundo se empezó a inundar. El agua empezó a subir. Y por allá hay una viejita chapaleando. Buena, rezandera. Y entonces Dios voltea a mirar desde el cielo y dice: ay, pobrecita la viejita, qué pesar la viejita. Y manda a Salatiel o a Gabriel o a Miguel: vaya y recojan esa viejita y dígale a Noé que la meta al arca. Desde esa óptica digo, cuando se trata de salvación, Dios tiene misericordia, no lástima, porque Él es soberano. Y a Él nadie le dice: ¿qué haces? Y la misericordia se manifiesta a través de un tiempo. Nosotros estamos ahora en tiempo de misericordia. Ha habido misericordia del Calvario para acá, toda la que usted quiera. El que se quiera salvar, se salva ahí. Entonces, como la Biblia no tiene un texto que le podamos citar, que la Biblia dice aquí que se salva, porque lo que Carlos también cita de Mateo, de Marcos, hay que ponerle cuidado, porque ahí no hay una generalidad para los niños, es de los que vengan o de los que traigan, ¿ya? Pero tampoco hay un versículo que dice que
se condenan todos o que se salvan todos. Y otro apunte que tengo para eso es que Dios no condena inocentes. Así que yo prefiero dejarle al Señor que Él es soberano, ¿ya? Porque decir que sí, estoy metido en un lío, y decir que no, también estoy metido en un lío, porque la Biblia ahí guardó silencio. Muy bien, aquí hay otra pregunta, son las 8:14. ¿Hay señales antes del fin de la iglesia aquí en la tierra? ¿Cuáles serían o cuáles son? Si las hay. Antes del fin. Dice así, hay señales antes del fin de la iglesia aquí en la tierra. Ya. ¿Cuáles? ¿La respondo? ¿O la respondo? Como quieras. San Mateo capítulo 24 hay una enseñanza muy importante que inclusive va hasta el capítulo 25 y que define de alguna manera 3 respuestas a 3 preguntas. Dice que saliendo del templo, los discípulos le mostraron a Jesús los edificios como para, perdonen el lenguaje que voy a utilizar, descrestarlo, para que él se anonadara de la belleza, de la infraestructura, de la arquitectura, en fin. Y Jesús los sorprende con una respuesta muy interesante. De cierto que no quedará, ¿qué? Piedra sobre piedra que no sea destruida. Eso generó un impacto en los discípulos. Ahorita ellos han salido y están un poco distantes de la demás comunidad, y entonces los discípulos se le acercan y le dicen: oiga, Señor, díganos, ¿cuándo serán estas cosas? 1, ¿qué señales habrá de tu venida? 2, ¿y cuál será la señal del fin del siglo? Hay alguna versión que dice fin del mundo. Yo tengo la versión. O sea, son 3. Me llama la atención que Jesús solo responde 2, porque 30 años después de Jesús, 36, 7 años, Jerusalén es destruida y bueno, se cumple lo que Jesús les ha dicho. Luego aparecen una cantidad de señales de las cuales Jesús hace alusión. Aclaro que hay 2 corrientes. Unos dicen que San Mateo 24 en su totalidad es para Israel. Hay otra corriente que piensa que ese capítulo se divide en 2 campos. Hasta el versículo 14 tiene que ver con el tiempo de nuestra era, y a partir del versículo 14, donde dice y habrá gran tribulación, se comienza otra etapa de la historia, mostrando con ello que las señales que aparecen antes del verso 15 están relacionadas con el tiempo que nosotros vivimos. Algunos han dicho que se cumplieron las ya mencionadas profecías. Otros dicen que las profecías tenían 2 aspectos. Uno, el cumplimiento del momento, y otro que podía darse en el cumplimiento del futuro. Entonces, la discusión aquí es bien interesante, pero si uno va en ese orden que aparece en San Mateo, acerca de señales antes de la venida del Señor, pues usted las encuentra ahí estipuladas en su orden, y luego muestra las señales que habrán después de que la iglesia se vaya. ¿Ya? Esa es la visión que yo, pues desde mi pequeño conocimiento tengo. Bueno, yo parado también en Mateo 24 y 25, que son 2 capítulos netamente escatológicos, encuentro que para el levantamiento, porque es que hay que hacer diferencia entre el levantamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, que son 2 actos completamente diferentes y con un intervalo de tiempo lo suficientemente considerable. Yo encuentro en Mateo capítulo 24
en mi estudio que he hecho a Mateo 24, he encontrado 6 divisiones, 6, que es importante tenerlas en cuenta. Pero para no demorarme ahí, todas las señales de Mateo y todas las demás nosotros decimos rumores de guerras, hambres, pestes, bueno, todo lo que conocemos. Y en realidad son señales, pero no para el levantamiento de la iglesia, sino para la segunda venida de Cristo. Para el levantamiento de la iglesia no hay señal, ya, no hay señal. No hay un punto donde digamos pilas porque estamos. Entonces, todas las señales están apuntando a la segunda venida de Cristo. ¿Qué nos dice esto? Que si las señales que estamos viendo y las que ya se han cumplido nos dicen que la segunda venida de Cristo está cerca, pues cuánto más cerca está el levantamiento de la iglesia, que es 7 años antes de la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Entonces todo el movimiento de Mateo 24 que tiene que ver con Israel en su actividad escatológica y profética apunta a la segunda venida de Cristo, o sea, a la salvación de Israel. Por eso dice, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y ahí aparece la segunda venida de Cristo. Entonces los primeros versículos hasta el versículo 13 tiene que ver con el desarrollo de la gracia. El versículo 14, solo el versículo 14 es el evangelio del testimonio. Ese evangelio no salva. Uno ha escuchado muchas predicaciones de Mateo capítulo 24, el verso 14, sobre temas evangelísticos. Ese versículo y ese evangelio de ahí es el mismo de Apocalipsis capítulo 10, capítulo 14, donde el evangelio del capítulo 14 de Apocalipsis lo predica es un ángel. Temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado. Ese se llama el evangelio del testimonio, no salva. Así que ahí ya en ese versículo 12 ya la gracia terminó, ya la iglesia se fue, viene la gran tribulación. Después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces las señales proféticas, escatológicas que tenemos en la Biblia tienen que ver con la segunda venida de Cristo y no con el levantamiento de la iglesia. Bueno, acá hay otra pregunta. ¿Cuánto tiempo moraremos en el cielo? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué pasará de ahí para allá? Nosotros estaremos con Él. Ok, esa pregunta tenemos que partirla en 2 tiempos. 2 tiempos. El Señor se lleva a la iglesia esta noche. ¿Oyó lo que dije? El Señor se lleva a la iglesia esta noche. El otro día yo estaba predicando en una iglesia pentecostal y cuando dije así todos quedaron hablando en lenguas, pero eran pentecostales. Ustedes no tienen problema de hacer eso. El Señor se lleva a la iglesia esta noche y se va para el cielo. Esa es la primera respuesta. En ese cielo vamos a estar 7 años. ¿Aló? En ese cielo vamos a estar 7 años. Capítulo 19, verso 11, la iglesia viene con Cristo otra vez. Y después de Armagedón, después del juicio de las naciones, después del juicio a Israel, después del juicio a los ángeles, se establece el milenio. Capítulo 20, verso 4, después de esto vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para gobernar. Ahí está Israel, la iglesia, Cristo, Israel y la iglesia. Se dan 1000 años y viene el juicio del trono blanco o el juicio final. Ahora ya estamos en Apocalipsis 21, cielo nuevo y tierra nueva. Esa es la otra respuesta, porque en ese cielo de Apocalipsis 21 vamos a estar eternamente. ¿Ya? Por eso ese capítulo dice, y ellos serán mi pueblo y yo seré a ellos
su Dios. O sea, tendremos morada eterna con Dios. Entonces son dos tiempos del cielo, ¿ok? Porque este cielo que tenemos, vamos por 7 años, pero ya el apóstol Pedro dice que el cielo que ahora es y la tierra que ahora es va a ser destruida, porque habrá cielo nuevo y tierra nueva, donde ya no habrá ni sombras ni muestra de pecado. Queremos saludar a los hermanos en Portugal, en Chile. Tenemos gente conectada de todo el mundo prácticamente. Qué bendición. Entonces, ¿ya les quedó claro qué va a pasar? Bueno, yo los motivo para que sean fieles al Señor y se den esas vacaciones de 7 años y después la eternidad. Amén. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo explicar bíblicamente con más versículos que la multitud de ropas blancas de Apocalipsis 7:14, las cuales salieron de la gran tribulación, no son gentiles, aunque en el mismo capítulo 7, versículo 9, dice que eran de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas? Dale. Porque es que no hemos dicho que no son gentiles. A ver, volvemos a lo que hemos dicho desde el principio. Los conceptos no afectan nuestra salvación. La doctrina sí. Yo quiero hacer énfasis en eso porque si alguien viene y me dice que la resurrección de Jesús no es real, eso no lo puedo aceptar yo. Pero si alguien viene y me dice que Adán tenía ombligo o no tenía ombligo, yo lo puedo discutir. Y eso ni me afecta para salvación ni para condenación. O sea, son conceptos. Voy a hablarles de las diferentes corrientes que hay y voy a hacer alusión inclusive a personas de nuestra organización. He escuchado varias posturas, ¿sí? Conozco una postura que dice que esa multitud son los creyentes que se quedan y que se van a hacer morir en la gran tribulación. Por eso salen de esa situación. Otros, entre ellos uno que ya está con Dios, enseñaba que eran los israelitas. Otra corriente es que son todos los creyentes de todos los movimientos evangélicos en el mundo, que una vez que la iglesia se vaya y entremos a un periodo tan complejo como el que viene, entonces ellos con algún poco de conocimiento de la Biblia estarán dispuestos a ir al martirio ya con el conocimiento en la plena vivencia y que entonces se van a salvar. Esas son 3 corrientes. Yo me matriculo con la corriente cuarta. Y lo hago a partir de lo que la Biblia dice y de lo que el pastor dijo ahora. El pastor dijo, el levantamiento de la iglesia aparece en el capítulo 4 de Apocalipsis. La iglesia en la tierra no se vuelve a mencionar hasta Apocalipsis 19, ya cuando se dan las bodas del Cordero. Entonces, la visión, es bueno que tengamos en cuenta que cuando Juan ve la multitud de ropas blancas, según capítulo 7, verso 9, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, eso es lo que dice. La pregunta es, ¿dónde está viendo Juan esa multitud? Delante del trono. ¿Y a dónde estaba Juan? En el cielo. ¿Y qué estaba pasando en la tierra? Entonces, lo que yo entiendo es que el texto simplemente dice, no les tocó la gran tribulación. Si usted mira bien las características que menciona el pasaje, muestran, estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y las han emblanquecido. Y por eso están aquí. En el momento que se da la visión, Juan tiene la posibilidad de ver lo que pasa arriba y lo que pasa abajo. ¿Está claro?
Ahora, no sé qué pensará el pastor, porque aclaro, son conceptos que se manejan desde el ámbito de la teología, y recuerden que en teología es la búsqueda de Dios a través del estudio, y que puede de alguna forma, dependiendo otra vez, hago alusión a la escuela de donde venga la persona, la interpreta. Usted está muy mal, señor. Está bien. No, completamente al 100% de acuerdo. Mire, ninguna de las características, dije ninguna de las características que se mencionan de esa gran multitud aplica a Israel, ninguna. Ninguna. Les voy a leer despacio y les voy a decir dónde está el problema. Bueno, primero que hay que ubicar dónde está la multitud. Está en el cielo. Juan está en el cielo. ¿Mi concepto cuál es? Que realmente no lo considero un concepto, lo considero doctrina bíblica porque está ahí en la Biblia. El capítulo 7 de Apocalipsis nos muestra las dos clases de gente que se van a salvar: Israel y los gentiles. Israel apenas va a ser evangelizado a través de los 144,000 que saldrán por todo el mundo a evangelizar. Por eso mire el versículo: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Escuche, tierra en escatología es Israel, mar en escatología son gentiles y árbol en escatología son hombres. Entonces van a predicar los 144,000 y durante esa época no se da oportunidad de que nadie más predique otra cosa. Por eso dice: detienen los 4 vientos de la tierra. Viento en la escatología y en la Biblia es doctrina. Entonces Israel va a ser evangelizado a través de los 144,000, así que Israel está representado en esos 144,000. Los otros ya están salvos, la multitud que sigue. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, que estaban delante del trono. O sea, eso ya es suficiente. Estaban delante del trono. ¿Y cómo estaban? ¿Llorando? No. En la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, eso es justicia, y con palmas en las manos, eso es celebración, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación, ya están salvos. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron. O sea, es un acto real, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y la honra, el poder y la fortaleza sean para nuestro Dios por los siglos de los siglos. Ojo que aquí viene el problema. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Aquí está el problema. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. El artículo la femenino y de la ocasión que hay ahí es el problema, que no está en todas las versiones. Si usted va a otras versiones que no sea la 1960, no tiene el artículo la, porque si yo digo la banca, entonces me estoy refiriendo a esa banca específicamente. Entonces el artículo la de la ocasión aquí se ubica a un evento específico. Entonces cuando yo digo de la gran tribulación, entonces apunto a ese evento. Pero cuando yo digo banca, ¿cuál de todas? Entonces tenemos una cantidad de versiones que el artículo la no lo tiene.
sino que dice, pasaron por gran tribulación, salieron de gran persecución, han soportado gran dolor, etc. Hay una cantidad de versiones, excepto la versión 1960, que no tiene el artículo la, que es el problema para la interpretación. Este versículo tiene la misma connotación de Mateo 28, 19. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay pentecostales que le tienen pavor a ese versículo, ¿ya? Pero solamente hágale gramática al texto, ni siquiera hay que hacerle teología, hágale gramática y el problema está solucionado. Y así hay otras perlitas por ahí con artículos como con, ¿ya? Muy importante que les recomiendo que se lean ese librito que titula ¿Cómo nos llegó la Biblia? Y es otro librito que titula Breve historia del texto bíblico. Y ese otro librito que se llama Una conspiración contra las Sagradas Escrituras. Y ustedes van a encontrar muchas respuestas a interrogantes que a veces uno leyendo dice, venga, ¿y por qué? ¿Ya? Muy importante leer. ¿Más preguntas hay? Si hay más preguntas, ¿hasta qué hora, hermano Carlos? Aquí me están preguntando A ver. por la red y se la vamos a hacer al supervisor. Ese es muy fácil de responder. Él es el que está preguntando. Entonces pregunte usted, que Rodrigo responde. No, es que aquí alguien pregunta, si un niño de 5 años muere, ¿qué pasa con su alma? Preguntan, aunque ahora se dio una respuesta creo muy amplia, pero no sé si el pastor querrá decir algo con respecto a eso. No, yo creo que ya la respuesta está contestada, porque mientras el hombre no tenga uso de razón, conocimiento del bien y del mal, sigue estando dentro de ese contexto, ¿ya? Entonces, pues volver a responder sobre eso, pues es volver a tener que decir lo mismo, ¿ya? Tener que decir lo mismo. El hombre es culpable de condenación o es benefactor de salvación si se arrepiente porque era pecador. Pero si no es pecador, yo no puedo decir que, pues yo dije, Dios no condena a inocentes. Pero como estamos hablando de una población específica llamado niño, ya dijimos, la Biblia no dice absolutamente si se salva, si se condena. Tenemos antecedentes, Carlitos lo citó perfectamente, el diluvio, Sodoma y Gomorra, Nínive, bueno, tantas ciudades que fueron destruidas en su momento. Pero eso no quiere decir que esa sea una doctrina. Se dio así porque Dios es soberano. Entonces yo creo que volver a esto me parece que sería ya. Yo tengo una preguntita que mejor dicho, pero no la digo. Sigamos. Hay una pregunta y es, ¿qué pasará con los niños o personas con discapacidad en el caso de aquellos que nacieron con lesiones cerebrales o alguien con síndrome de Down? Y adicional, aquellas personas que no escucharon el Evangelio, como los indígenas entre el siglo segundo, primero, o desde que llegaron a América hasta el descubrimiento de América o hasta que llegó el Evangelio a América. Vale. ¿Respondo o responde usted? Yo le respondo la segunda parte y usted responde la primera. No, yo le respondo la segunda. No, dale, tranquilo. Hay algo que es muy importante porque la pregunta tiene sentido. Tiene sentido. Entonces a mí me han preguntado en el programa, ¿qué pasa con un niño que tiene un síndrome que le impide tener conciencia de lo que hace bueno o malo? ¿Qué pasará con él? Si él no sabe qué es el arrepentimiento, tampoco sabe cómo entender el Evangelio, cómo va a ser juzgado. ¿Han hecho esa pregunta? Desde mi pequeño conocimiento en ese campo, yo he dado respuesta en el sentido de que
las personas en esa condición, el juicio será acorde a su conciencia. Y si no tienen conciencia, por supuesto, no habrá condenación. Eso es lo que yo pienso desde mí. Con respecto al niño de 5 años, más allá de todo lo que se ha dicho aquí, Primera de Corintios capítulo 7 da una enseñanza muy importante, hablando de aquello del matrimonio, donde uno es convertido y el otro no. El marido incrédulo es santificado en la mujer incrédula en el marido. De otra manera, los hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces, hay que ponerle cuidado a eso. Yo no voy a hacer un exégesis aquí al respecto, porque generaríamos pues una discusión bien interesante. Con respecto a aquellos que no escucharon el Evangelio en el siglo I o en el año 1500, antes del 1500 en Colombia, ¿qué pasará con ellos? Bueno, Romanos 2 habla de 3 grupos. Los que bajo la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y un tercer grupo que son ley para sí mismo, los cuales acorde a esa ley que aplicaron para ellos sin conocerla, por ella serán juzgados. Ok. Romanos 2. Me remito a la segunda parte porque la primera ya está definida antes y después. Entonces, el capítulo 2 de Romanos, desde el verso 12 en adelante, Pablo está hablando del juicio del trono blanco. Se lo voy a comprobar con el versículo que dice: a ver, 12 ¿qué? 2:16. El día en que Dios juzgará los secretos de todos por medio de Jesucristo, conforme a mi evangelio. Entonces, Pablo está hablando del 12 hasta el 16 del juicio del trono blanco. Y escuche lo que Carlitos dijo. Y no es solamente el juicio de esta clase de personas que no tienen conciencia, sino que todos, el juicio de Dios, todo es según conciencia. Todo. Para no extenderme mucho, ¿qué es el juicio del trono blanco? Cuando yo estaba más chiquito que ahora, tenía un problema tremendo con el juicio del trono blanco y tenía un revuelto así como una mazamorra chiquita, porque empezando que yo veía la iglesia en el juicio del trono blanco, ¿ya? Entonces que a uno lo llamaban a la lista y el que se halló inscrito coge para acá y el que no se halló inscrito cogió para acá. Después de mucho tiempo, porque así me enseñaron a mí, uno cantaba cuando allá se pase lista y entonces uno se veía, era en el trono, el juicio del trono blanco. Además que yo soy Muñoz, me tocaba casi en la cola. Amén. Y yo me imaginaba que el ángel que estaba llamando a lista ya era viejito y que se demoraba buscando Carlos Hoyos. Y llamaron a Carlos Hoyos dijo presente, y hasta que vino desde donde estaba hasta aquí, y el ángel le leyó todos sus actos. Y yo, no, eso es eterno. Pero cuando entendí el juicio del trono blanco y me encontré con esta porción, me di cuenta que eso es así. Yo me he atrevido a decir que el juicio del trono blanco va a durar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, porque me encontré un versículo que dice: está establecido un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia. Y les voy a decir por qué no se va a necesitar más de un día. Porque una vez que el mundo entero, acuérdense que Apocalipsis 11 hasta el 15 resucita el mundo que se va a condenar, desde Caín para adelante. ¿Ya? Vienen delante de Dios y se ponen delante. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Para mí, ¿qué es el juicio final? Cuando todos estén ahí, el Señor hace esto y le prende la película de la vida a cada uno. Eso es lo que dice aquí el texto. ¡Pum! Le prende la película, así que sus actos, sus hechos,
rodaron. De tal manera que Pablo dice, los defiende o los acusa su conciencia. Ni siquiera Dios tendrá que decir condenados todos por sinvergüenzas, sino que la conciencia del que está ahí no tiene otra cosa que decir, me la merezco, porque la película de su vida le rodó completica y la conciencia o lo acusa y lo defiende. ¿Cuándo? En el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres. Ahí están todos los que escucharon y los que no escucharon, porque al hombre Dios le escribió la ley en su corazón. No necesitaba haber escuchado para obedecer, podía obedecer sin haber escuchado, pero el hombre decidió no hacerlo. Muy importante. Eso también le sirve a usted, porque es muy interesante la apreciación del pastor, en el sentido de aquellos que cuando uno está evangelizando se encuentra y le dicen, pero si Dios es amor, ¿cómo va a mandar a sus hijos al infierno? Pues es que Dios no manda a nadie. Las actitudes nuestras son las que definen nuestra eternidad. Recuerden que el destino no existe, yo lo hago. Todo lo que yo siembro, eso es lo que voy a cosechar.